Muy buenas noches para todos, mi nombre es Brian Steven Londoño Quiseno y en este momento les voy a explicar el ejercicio número 5 de Física General, unidad 1. ¿Listo? Se he presentado al tutor Julio César Franco, número de grupo 100 413 398. Entonces, inicialmente les voy a explicar rápidamente las ecuaciones del movimiento uniforme. Tenemos velocidad que es igual al desplazamiento por el tiempo, rapidez que es igual a la distancia recorrida por el tiempo, la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿listo? Multiplicación. Y tenemos el tiempo que es una división, que es el tiempo por la distancia y por la velocidad. Tenemos por ese otro lado fórmulas del movimiento uniforme acelerado, MUA. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Tenemos que la velocidad final o constante es igual a la velocidad inicial más, ¿cierto? Tenemos aquí la multiplicación de aceleración por tiempo. Tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Por el espacio recorrido. X, o sea, este del espacio recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración al tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces ahora les voy a leer mi ejercicio, ¿cierto? Entonces dice, un motociclista sale de su casa y se desplaza a una velocidad constante de 135 millas hora. A tan solo 5,73 kilómetros de recorrido se vio obligado a desacelerar constantemente para esquivar un hoyo hasta llegar a 77,9 millas hora, tardando 5,7 segundos en hacerlo. Luego el motociclista cambia su velocidad casi instantáneamente hasta llegar a una velocidad constante desconocida, ¿cierto? Entonces, velocidad final o velocidad constante también. De tal forma que se debe correr una distancia total en línea recta de 50,9 kilómetros y cuenta con tan solo 36,9 minutos desde que salió de su casa. ¿Sí? Listo. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que todo tiene que ser con el Sistema Internacional de Medidas, de Unidades. ¿Sí? Entonces dice que la aceleración, nos pregunta, la aceleración debido al cambio de velocidad en el frenado. Listo. Tenemos lo principal, sacamos los datos. Como tenemos que trabajar con una sola medida, pasamos las millas horas a minutos a metros sobre segundos. Entonces pasamos ambas, la velocidad inicial y la velocidad final. Tenemos el tiempo, ¿sí? Que es 5,07 segundos, estamos bien. Tenemos t, que tenemos tiempo. Listo, aquí hay un tiempo. ¿Qué sucede? Tenemos 36,9 minutos, pero sabemos que la tenemos que pasar a segundos. Por lo tanto, nos quedan 2214 segundos. ¿Sí? Aplicamos pues esos minutos por 60, que son en un segundo hay 60, ¿cierto? En un minuto y 60 segundos. Tenemos distancia. ¿Sí? Distancia o delta de x. Cualquiera de los dos también lo podemos utilizar. Tenemos 50,9 kilómetros. ¿Qué sucede? Los tenemos que pasar a metros. Y eso nos da, o sea, en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces lo multiplicamos. Tenemos delta de x de 1, porque es la primera etapa que vamos a hacer, ¿cierto? Porque tenemos que sacar valores de cada parte. Entonces decimos que en el primer momento sabemos que MUR, ¿cierto? Movimiento es el movimiento, me olvidó, se le puede decir, ¿no? Movimiento uniformemente acelerado, MUA, ¿sí? MUR es rectilíneo, perdón. ¿Listo? Entonces tenemos que la distancia total, ¿sí? Tenemos la distancia total que está conformada por x1 más x2 más x3. ¿Listo? Es lo mismo que tener d1, d2, d3. O sea, esta es la distancia total. Tenemos el tiempo total que es de 2214 segundos. Recordemos que es sumando.
¿cierto? Aquí sumamos todos los tiempos. Tiempo de la primera etapa, de la segunda y de la tercera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? En un primer momento sabemos que MVR, ¿cierto? Como les estaba explicando, aquí tenemos que saber, o sea, aquí tenemos la velocidad media, que es esta. Pero ¿qué sucede? Para esta primera parte tenemos que buscar es el tiempo, o sea, nos están preguntando es por el tiempo. Entonces tenemos que reorganizar esta ecuación, despejarla para lo que necesitamos. Entonces lo que tenemos es que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad media. ¿Por qué así? Porque resulta que yo aquí tenía la velocidad que ya me la habían dado, solamente la pasé a metros sobre segundos, y me habían dado la distancia, que me faltaba el tiempo. Entonces el tiempo lo sacamos, delta de tiempo es igual a delta de distancia sobre la velocidad media. Entonces tenemos la primera medida que miran acá, distancia, y acá tenemos la velocidad. Eso nos da en segundos, nos da 94.86 segundos. ¿Listo? Entonces, cuando ya se realiza el frenado MVA, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? De datos, porque primero tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, que eso nos las dan en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, tenemos que nos dice que tenemos una velocidad inicial de 135 millas. Si observamos, tenemos 135 millas de inicial y tenemos de final 79.9 millas hasta esta parte, ¿sí? Con este tiempo. Que eso lo tenemos que tener muy bien. O sea, dividir el problema porque son varios datos que tenemos que sacar. Entonces, después de que tenemos esto, ¿cierto? Tenemos el tiempo. ¿Qué sucede? Necesitamos la aceleración que llevaba el motociclista. Entonces, realizamos la ecuación de aceleración. Entonces, dice la ecuación que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Recordemos que ya teníamos las medidas, ¿cierto? Y la velocidad. Entonces lo que hacemos es sustituir y restar. Y lo dividimos sobre el tiempo. Entonces tenemos una aceleración es igual a 22.906 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos muy bien que tenemos todo que dar en medidas, ¿sí? Listo. Entonces luego utilizamos la ecuación para hallar la distancia. Lo que nos toca hacer es ir sacando de a poquito los datos que necesitamos. Porque para hallar la velocidad final necesitamos tener el tiempo, necesitamos tener la distancia, ¿cierto? Que él recorre y más la aceleración y eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De a poquito. Entonces les sigo explicando. Utilizamos la ecuación para hacer la distancia. Entonces la distancia de x2, la segunda parte, tenemos que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces reemplazamos. Luego de que reemplazamos, realizamos, hacemos esta operación y nos da este resultado. Y nos da que la distancia es igual a 594.848 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos el tiempo que se demoró en el frenado, que ahí no lo dicen, que es t a la 2, o sea, t a la 2 que es igual a 5,07. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del segundo paso aquí, y mírenlo acá, ¿cierto? Esto fue el tiempo que se demoró en el frenado. Entonces, en el último momento tenemos un cambio. O sea, en el último momento del ejercicio tenemos un cambio, un movimiento MUR, que es este movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Acelerado no, movimiento ¿qué les voy a decir? Es este. Movimiento rectilíneo uniforme. Ya me perdona.
Listo, entonces vamos acá. Entonces la velocidad constante no la sabemos. O sea, todo esto es para obtener el valor de la velocidad final. ¿Cierto? ¿Cuánto fue la velocidad para él poder llegar en su tiempo? No tenemos el valor de la constante, pero recordemos que arriba la estábamos sacando. No tenemos el valor de distancia y también lo estábamos haciendo arriba. Entonces acá, como desconocemos todos los valores, lo que les damos es la suma de los tiempos. Recordemos que al principio les expliqué que los tiempos hay que sumarlos del tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3 para que nos dé luego el final, ¿cierto? Entonces, luego de que realizamos la suma, tenemos que la suma del tiempo total t es de 2112.53 segundos. Entonces calculamos x, recordemos que x es la distancia o el recorrido, ¿cierto? Entonces para el recorrido tenemos los metros iniciales, o sea, de x1, x2 y x3. Lo que hacemos es que lo restamos y nos da el x3. ¿Listo? O sea, el inicial, el general puede ser el completo, x1 y x2. Y nos da 44.575.152 metros. Entonces, para hallar la velocidad, o sea, la final que él tuvo que recorrer, dice que para realizar el recorrido justo a tiempo, teniendo en cuenta el percance del hoyo, o sea, recordemos el tiempo que ahorita se los di, calcular la velocidad constante o velocidad final. Tenemos que velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, como ya teníamos el tiempo, ¿cierto? Y también teníamos la distancia, entonces lo que hacemos es realizar la operación, la división, nos queda 21.100 metros sobre segundos. Y esto es la velocidad constante de la persona que iba en la motocicleta. Eso es todo, muchas gracias.